Buenos días, amados hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es un día grandioso porque es el día de alabar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Y por supuesto que es grandioso también para su iglesia. Todas las iglesias de Cristo nos reunimos este día para adorarle conforme Él nos enseña. Y evidentemente que cada quien lo hace de acuerdo a su uso horario en cada país. Nosotros pues estamos estudiando el día del Señor, el libro de Éxodo, y ahora vamos a continuar con el capítulo 31, versículos 1 al 11, donde estamos estudiando acerca del tabernáculo. Y el tema que estamos estudiando es que los constructores y lo que había de construirse. De manera pues que ahora en este día vamos a ver las lecciones 114 y 115. Son las lecciones que vamos a presentar este día. Y las lecciones que vamos a presentar son lecciones de aplicación de Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 11. Pero mientras tanto, vamos siempre a pedir la gran dirección de nuestro Señor a través de la oración. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Y gracias, Señor, porque estamos beneficiándonos de este bello libro como lo es el libro de Éxodo. Gracias por esa gran bendición. Tú recibes siempre la honra, honor y gloria, y también que haya mucha edificación para cada uno de los hermanos oyentes y que tu servidor sea muy dirigido por el Espíritu Santo. Oramos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, cuando estoy hablándoles a ustedes acerca de estas lecciones de aplicación, el primer tema va a ser sobre sigan el modelo, que no se les olvide, sigan el modelo, y en esa base voy a estar presentando las lecciones que corresponden a estas dos disertaciones. Sigan el modelo está basado en Hebreos 8:5. Usted recuerda que cuando estudiamos Éxodo 25, versículos 8 y 9, recordemos lo que allí nos dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, y ustedes siempre le tienen que poner cuidado que dice conforme al modelo. Y fíjese que si nosotros, como cité hace un momentito, vamos a Hebreos 8:5, aún el escritor de Hebreos tomó en cuenta siglos después sobre esta instrucción que el Señor le había dado a Moisés. Notemos lo que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo
diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, Moisés tuvo que ser respetuoso. Moisés no podía desviarse. Moisés no podía hacer lo que a él le viniera en gana. Aparentemente, además de las instrucciones que Dios le dio a Moisés de una forma oral, también le mostró un modelo del tabernáculo. ¿Cómo pudo ser este modelo? Bueno, a lo mejor una imagen, a lo mejor una visión, a lo mejor alguna clase de representación visual o modelo. Es decir, nosotros no nos tenemos que preocupar cómo se hizo. El asunto es que el Señor lo hizo. Eso es lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Le dijo a Moisés hacer el tabernáculo de acuerdo a ese modelo. Al referirse el autor de Hebreos a este evento, indicó que había un modelo celestial. Fíjese bien que no era un modelo terrenal, no era un modelo de acuerdo a un arquitecto de esta tierra, por decirlo así, sino que el modelo era modelo celestial que sirvió como modelo para el tabernáculo terrenal. Pero fíjese bien, el tabernáculo, su origen era totalmente celestial. Que iba a estar en la tierra, ese es un hecho, eso es algo innegable. Entonces, ese modelo celestial, dice Hebreos, que era el sistema actual, o sea, el sistema cristiano. Y dentro de poco vamos a entrar a ver estas comparaciones. En esta lección queremos centrarnos en dos verdades. ¿Cuáles son esas dos verdades? La número uno es que era importante para Moisés y los israelitas seguir las instrucciones de Dios en la construcción del tabernáculo. La número dos es que si era importante para ellos hacer así, entonces es importante que nosotros sigamos las instrucciones de Dios en la edificación de su iglesia hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar bien claro. Si Dios fue celoso, antiguo testamentariamente hablando, para con los israelitas, ¿cómo es que tenían que construir ese tabernáculo? ¿Cómo es que nosotros no tenemos que, o tenemos, mejor dicho, que conducirnos de acuerdo a esa bendición? Bueno, fíjense bien, ¿cuál es el primer punto que estamos estudiando? Es sigan el modelo basado en Hebreos 8:5. Pero veamos otro segundo aspecto basado siempre en lo mismo. A los israelitas también se les dijo, sigan el modelo. Fíjense que esto es bien claro. Sabemos que fue importante para los israelitas seguir las instrucciones de Dios, porque Dios les dijo que así lo hicieran. Ya lo hemos leído en Éxodo 25, 8 y 9. Mire también, vayamos otra vez al Nuevo Testamento, y a mí me causa impresión, hermanos y hermanas,
cómo es que siglos después, 3000 años, 4000 años, cómo es que tantos siglos después, esta situación fue tomada muy en cuenta. Yo le pongo esta ilustración y lo ilustro con mi persona. Yo ya estoy pateando, el otro mes cumplo el día 14 mis 75 años, la edad de Abraham, la primera edad que se menciona de Abraham. Bueno, pero fíjese que yo muchas veces con mi esposa platico y ella me dice de ciertas cosas y yo le digo, yo no recuerdo nada de eso. Yo le digo, para mí eso pasó de noche, para mí eso nunca sucedió, ¿ve? No recuerdo nada. Y también sucede que yo muchas veces le digo ciertas cosas a ella, pese que yo soy mayor 6 años, y también ella no recuerda. Pero a mí me impresiona esto, hermanos, de que muchos siglos después, en el libro de los Hechos 7:44, se hace ese recordatorio. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Recordemos otra vez en Éxodo 19. Y de Éxodo 19 leamos los versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A mí me sorprende también esto cuando el Señor dice, mía es toda la tierra. Usted aquí en este planeta puede tener una propiedad o muchas propiedades y usted se siente ufanado, usted se siente tranquilo, usted se siente bien. Yo tengo 2, 3 casas en El Salvador y tengo una finca que tiene 10 manzanas, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Mía es la tierra. A Dios le pertenece, mía es toda la tierra. Usted cuando se muere no se lleva nada. Nada se puede llevar. Mire lo que dice también Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y luego aquí en este capítulo 31 de Éxodo que estamos estudiando y estamos dando aplicaciones en el último versículo, o sea el 11, la parte B dice, harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Qué es lo que vemos? El hecho de que Dios dio instrucciones detalladas sugiere que esperaba que ellos las siguieran de manera precisa. Esa es la situación. O sea, esas instrucciones las tenían que seguir pues de manera precisa. Además, es evidente que el seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra fue importante para Israel, porque eso fue lo que en efecto hicieron. En el capítulo 39 de Éxodo solo le voy a mencionar una serie de versículos. Versículos 5, 21, 29, 26, 29, 31, 32, 42, 43. Y yo le voy a leer nada más el versículo 43, porque todos tienen esta frase. Miren lo que dice:
Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Dice, y lo bendijo. Cuando se hace la voluntad de Dios, Dios bendice. Mire, ayer recibimos una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? La hermana Rosa Angulo dio a luz su hijo. ¿Ve? Dio a luz su hijo. Ella creo que pasa de los 40 años. Por mucho tiempo ella había tenido problemas para dar a luz a su primer hijo. Pero mire, desde que mi esposa me habló de ella, ellos son de Ecuador, es una familia muy numerosa. No dejamos de orar por ella. No dejamos de orar por ella. Día y noche, por decirle, en el programa del día lunes, orando porque el Señor le encaminara su alumbramiento. Y mire, el día de ayer, a través de una cesárea, dio a luz. Bendito sea Dios. Y le dije a mi esposa, eso es producto de todas las oraciones que los santos hemos elevado por ella. Y yo le hice la broma, y disculpen que sea tan atrevido. Le dije, decirle que le ponga Emanuel Alexander. Bueno, en mi vida yo he sido honrado con muchos niños que le han puesto mi nombre. Bueno, uno de mis nietos se llama Mario Alexander, mi nieta también se llama Sara Alejandra. Gracias a Dios que me han honrado con ese nombre. Entonces, lo que yo quiero decirles pues que cuando se hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor bendice. Dice, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Aparentemente los israelitas entendieron que Dios estaba siendo serio en lo que decía al dar las instrucciones para el tabernáculo, en vista de que siguieron esas instrucciones cuidadosamente. Además, sabemos que Dios se complació con la obediencia cuidadosa de ellos, porque bendijo sus esfuerzos al entrar en el tabernáculo que habían construido conforme al modelo. Mire lo que dice Éxodo 40:34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¡Qué bendición! Cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, la gloria de Jehová siempre va a estar presente. Bueno, yo le he presentado a usted dos cosas, se las recuerdo. ¿Cuál es la primera? Sigan el modelo de acuerdo a Hebreos 8:5. La segunda, israelitas, sigan el modelo. Pero mire, esto que le voy a presentar es realmente grandioso. Cristianos neotestamentarios, sigan el modelo. Mire qué hermoso. Cristianos neotestamentarios, sigan el modelo. El Nuevo Testamento enseña que el mensaje de Dios revelado por medio de Cristo y sus apóstoles tenía como objetivo guiar a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Ahí está plasmado en Mateo 28, 18 al 20, que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Está plasmado en el Evangelio de Juan 16, 13, donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Usted esto lo puede reforzar, yo no lo voy a leer,
en Gálatas 1, 8 y 9, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, en Judas verso 3. Dios les ha dado un modelo a los que desean seguir a Cristo y Él espera que lo sigamos. Él espera que obedezcamos sus mandamientos. Mire lo que dice una sentencia muy fuerte para nosotros en Mateo 7, 21 al 24. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mensaje permanente de Dios incluye la iglesia a la que los salvos son añadidos. Por eso dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia fue edificada por Cristo y salva por Cristo. Dice en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que el apóstol Pablo nos dice también, que Él es la cabeza de la iglesia. Mire Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando se establecieron las congregaciones como resultado de la predicación del Evangelio, fueron guiadas por hombres inspirados. Y yo para esto le digo, usted consulte de este libro de los Hechos y todas las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Sabemos, por lo tanto, que fueron edificadas conforme al modelo que Dios les había dado. Nunca ninguna de esas congregaciones era perfectas. Sin embargo, fueron juzgadas conforme al modelo dado por Dios, enseñado por los apóstoles y otros hombres inspirados del Nuevo Testamento. Y aprovecho la oportunidad para decirle, hermano, hermana, yo le digo claramente, nunca va a encontrar aquí en la tierra una iglesia de Cristo al 100% o al 1000% perfecta. No espere eso, porque si usted espera eso, va a morir en sus laureles espirituales. Eso es difícil hallarla, hermano. Yo no estoy diciendo ni estoy avalando que la iglesia puede y debe vivir en pecado. No es esa la enseñanza que estoy transmitiendo. Lo que le estoy diciendo es que en las iglesias habrán siempre muchas situaciones muy difíciles. Mire el caso de la iglesia de Corinto. ¿Cuántos pecados tenía? Pecados doctrinales, pecados morales, pecados espirituales. Sin embargo, usted lea los primeros 2 versículos de esa primera carta y el Señor la trata como la iglesia de Dios. Así es tratada la iglesia de Dios. Y esa iglesia pues fue por corrección que les dio el apóstol Pablo. Evidentemente que es en la segunda carta ya vemos una situación diferente del conducirse de esta iglesia. En vista de que las congregaciones del Señor eran establecidas conforme al modelo y luego juzgadas conforme al mismo modelo dado por Dios, los cristianos hoy tienen la obligación
de seguir el mismo modelo cuando establecemos nuevas congregaciones. ¿Por qué yo voy a establecer una nueva congregación bajo mis propios parámetros? Yo no puedo hacerlo así. Si yo lo hago, esa no es iglesia de Cristo. Esa no es iglesia del Señor. Tenemos que entender esa situación. Entonces, tenemos que predicar el mismo evangelio que predicaron los apóstoles y demás hombres inspirados del siglo I. Y tenemos que requerirles a las personas hacer lo mismo que ellos les enseñaron a las personas a hacer para ser salvas. Tenemos que reconocer el mismo estándar de autoridad, esto es, la autoridad de Cristo tal como se encuentra en el Nuevo Testamento. En congregaciones hoy necesitamos tener la misma adoración, la misma organización, tal se encuentra en la iglesia del siglo I. No podemos cambiarlas, hermanos. A los cristianos que viven hoy tenemos que requerirles los mismos estándares que se les adquirió a los cristianos de aquel entonces. No tiene que haber cambio, hermano. La iglesia siempre desde que fue establecida ha sido eterna. Que usted me va a decir, pero mire, yo no tengo anales, yo no tengo documentos que me hablen de que la iglesia siempre ha estado. Mire, lea Efesios. Y Efesios le habla de la eternidad de la iglesia. Que en algún lugar la iglesia estuvo, hermanos. Que la iglesia de Cristo desde que fue establecida nunca ha desaparecido. Usted tiene que aceptar eso por pura fe. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo, es la amada de Cristo, y Cristo no iba a actuar abandonando a su iglesia bajo ningún parámetro. A veces las personas objetan esta meta, llamándola teología del modelo. Puede que digan, Dios ciertamente no castigaría a las personas por no seguir el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, nuestra respuesta es la siguiente. Si Dios castigó a las personas en el Antiguo Testamento por no seguir su modelo, ¿por qué no lo haría hoy? Sigue siendo el mismo Dios y éste exige obediencia hoy tal como lo hizo entonces, hermanos y hermanas. Algunos objetan diciendo, pero no había un modelo discernible en el Nuevo Testamento, puesto que las iglesias del siglo I diferían unas de otras. Y respondemos de la siguiente manera. Puede que hayan sido diferentes unas de otras en algunos asuntos oportunos. Sin embargo, todas eran iguales en asuntos necesarios. Todas eran iguales en cuanto a la doctrina de nuestro Señor. Existía un modelo, pues, en la mente de Dios que fue revelado, que precisamente fue revelado a hombres inspirados. Todas esas iglesias fueron juzgadas con el mismo estándar, o sea, el modelo que Dios les dio a los apóstoles. Una vez más, puede que los escépticos digan, ciertamente a Dios no le importan los detalles, únicamente nos castigará cuando erramos en asuntos importantes. Es lo que pueden decir los escépticos, es lo que pueden decir los que componen la sagrada palabra de Dios a su manera, a su antojo. Hermanos y hermanas, tenemos que responder diciendo, tal vez, sin embargo, ¿quién determina qué asuntos son importantes para Dios y cuáles no? Mire el ejemplo que estamos estudiando de la construcción del tabernáculo. Éxodo ilustra que algunas cosas
a las que nosotros clasificaríamos como cosas insignificantes, fueron consideradas por Dios como cosas muy importantes, en vista de que castigó a las personas según correspondió. Y ahí lo vemos el caso de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño y les dio un fuego que los consumió. En conclusión, quiero decir lo siguiente, hermanos. Dios dijo a Moisés y a Israel: haz todas las cosas conforme al modelo. ¿Qué es esto? Que necesitamos seguir ese principio hoy en día. Si usted cree que a Dios no le importa hoy cómo edifiquemos la iglesia, está totalmente equivocado, hermano o hermana. O si seguimos o no el modelo neotestamentario, permítame preguntarle, ¿está usted dispuesto a arriesgar su alma sobre esa suposición? Si usted cree que Dios no castiga hoy a los que desobedecen sus instrucciones, por supuesto, como lo hizo en tiempos antiguos testamentarios, yo le pregunto, ¿está usted seguro de eso? Si hacemos lo que las personas hicieron en tiempos neotestamentarios para hacerse cristianos y para adorar y vivir como cristianos, entonces seremos cristianos tal como lo fueron en el siglo I. De esa manera sabremos que estamos agradando a Dios. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, nos debe de interesar, nos debe de preocupar, agradar a Dios. Que aquí solo somos 5, que la gente aquí es rebelde, que no nos interese eso, que nos han visto ya por años predicando palabra de Dios y ahí pasan, con una gran indiferencia. Muchas ni siquiera vuelven a ver lo que estamos haciendo. No quieren palabra de Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que mantenernos firmes, porque un día conocimos la verdad y esa verdad es incambiable. Por eso el principio que nos dice el apóstol Juan en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hace poco me escribió un hombre que hizo amistad en un centro comercial muy lujoso, y resulta que el hombre es un carismático y me citó ese texto, y yo le escribí, le dije, mire, esa verdad no se refiere a sistemas sociales, esa verdad no se refiere a sistemas políticos. El conocer la verdad y la verdad os hará libres, esa verdad se refiere que usted, al obedecer al Señor, será libre de todo pecado. A esa verdad se refiere lo que el apóstol Juan está diciendo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser puros, tenemos que ser auténticos en la palabra de Dios, no cristianos a medias, no cristianos que no respetemos su sagrada voluntad. Termino con esto, y Dios ayude a que nos ayude este mensaje que les he presentado, un mensaje que realmente es de mucha edificación para nosotros. Recuerden, dentro de unos 40 minutos daré más información acerca de este estudio del cual vamos a concluir, y que no dudo que continuaremos edificándonos. Mientras tanto, oremos a nuestro Padre Celestial dándole nuestro agradecimiento. Dios Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tu palabra nos ayuda enormemente. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso.
y podemos disponer de ella, está escrita y la podemos usar para nuestro beneficio espiritual. Estamos orando por la hermana Francisca Ayala, que pide la oración, pues amaneció con un fuerte dolor de rodilla. Ayúdale, Señor, a calmar ese dolor. Estamos orando también por la hermana Rosa Angulo de Ecuador, quien está muy agradecida con Dios porque ayer nació su hijo Emanuel. Aún está hospitalizada. Síguele ayudando nuestro Señor para que ella pueda superar su operación y salga con bien con su niño. Que Dios les bendiga enormemente. Señor, todo lo ponemos en tus manos porque lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.